David Bueno es doctor en biología, profesor e investigador de la sección de genética biomédica evolutiva y del desarrollo de la Universidad de Barcelona. Desde octubre de 2019, además, dirige la cátedra de neuroeducación VEDU-PEST, la primera en todo el mundo dedicada exclusivamente a esta temática. Su trayectoria profesional y académica se ha desarrollado principalmente en Barcelona, centrada en la genética del desarrollo y la neurociencia y educación, y su relación con el comportamiento humano, especialmente durante los procesos de aprendizaje. También ha sido investigador en la Universidad de Oxford y ha realizado estancias en centros de prestigio internacional como el European Molecular Biology Laboratory de Heidelberg, en Alemania, la Universidad de Innsbruck, en Austria, y Cold Spring Harbor Laboratory, en Nueva York. Y además, como van a ver, hace divulgación científica de manera extraordinaria. No tengo ninguna comisión, pero si no lo han hecho, y en verano es un buen tiempo para hacerlo, les recomiendo la lectura de su último libro, El arte nos hace humanos. Sin duda no es la mejor forma de terminar el trabajo que hemos hecho en nuestra red. Creo que casi fuera como un encargo. Si lo hubiéramos hecho un encargo para terminar esta red, era el libro que nos ha dedicado, nos ha preparado David Bueno. En él encontraremos muchísimos argumentos referidos a la importancia de nuestro trabajo. O sea, casi es un libro de cabecera como para demostrar y explicar qué caray estamos haciendo y la importancia de lo que estamos haciendo. Por tanto, vale la pena, se lo recomiendo. Gracias, David. Andaban. Pues muchísimas gracias por la invitación y por estar todos y todos aquí. Estoy aquí arriba no porque me guste sentirme más alto, sino porque me han dicho que para firmarme bien tengo que estar aquí arriba, ¿vale? Yo os vengo a hablar sobre arte, sobre neuroeducación, sobre cerebro. De hecho, el título original del libro era El arte nos hace humanos, pero dijeron que no era comercial. Y lo cambiaron por El arte de ser humanos. A mí me gustaba más El arte nos hace humanos, pero bueno, tiene mucha más relación. A ver, yo os vengo a hablar pues de qué importancia tienen las artes en plural en nuestras vidas y un poco romper con este tabú más o menos moderno de las artes, las ciencias, las humanidades, esta separación cartesiana que para según qué, pues bueno, nos puede resultar útil, pero que a nivel de la vida humana, de cualquiera de nosotros, de cualquier persona, y muy especialmente en los estudiantes, cuando se están formando, no tiene ningún sentido. Y un poco es lo que quiero hablaros hoy. Mirad, nosotros nos hemos autodenominado, nosotros, la especie humana, nos hemos puesto el nombre de Homo sapiens. Homo sapiens, por cierto, aviso, antes de continuar, yo a las 4 en punto tengo que irme. ¿Vale? Tengo un compromiso en Barcelona y no podré quedarme más. Decía, nos hemos autodenominado Homo sapiens. Homo sapiens, traducido, significa literalmente las personas que saben o que podemos adquirir conocimientos. Y eso es estrictamente cierto. Somos personas y sabemos o podemos adquirir conocimientos. Pero no somos la única especie sapiens. Todos los mamíferos y todas las aves, cuando son crías, adquieren conocimientos de su entorno. Y todas aprenden cosas que después van a usar. La mayoría, cuando llegan adultos, ya no aprenden cosas nuevas, pero usan lo que han aprendido antes. Por lo tanto, son sapiens también. Claro, y entonces, cuando empecé a trabajar con este tema, empecé a plantearme qué nos distingue del resto de los animales. Si es que hay algo que nos distinga, a lo mejor no hay nada. Y dándole vueltas te das cuenta que hay una cosa que es exclusiva de la especie humana, que son las artes. Somos la única especie biológica que hace arte con propósito. Con propósito significa o para adquirir un conocimiento, o para transmitir un conocimiento, o para conocerte a ti mismo, o para lo que sea, pero hay un propósito detrás de las artes cuando las estamos haciendo y cuando las estamos o visualizando o escuchando, o artes musicales, o las artes escénicas y las plásticas, por supuesto.
Por lo tanto, más que Homo sapiens, tal vez sería más adecuado llamarnos Homo artisticus. No estoy pidiendo un cambio de nomenclatura taxonómica, tampoco no creo que me hiciesen caso, pero bueno, es un poco la idea, incluso la idea filosófica que hay detrás de todo esto. Fijaros que digo arte con propósito. ¿Y por qué hago énfasis en esto? Cuando presenté el libro en febrero, una de las primeras presentaciones que hice, una persona del público después levantó la mano y me dijo, oye, los elefantes también hacen arte. Me comentó, porque yo estuve una vez en Tailandia y ahí les ponen un pincel en la trompa, una tela delante o un cartón y pintan y después tú turista compras lo que han pintado. Le dije, bueno, sí, pintan. Pero para mí eso no es arte, porque el elefante no tiene ningún propósito. A ver, tiene uno. Después le dan plátanos, ¿vale? Pero no es el propósito de qué quiero comunicar yo a través de ese arte, o qué quiero descubrir, o qué quiero... lo que ha pintado no tiene ningún propósito por sí mismo, más allá de los plátanos que le van a dar. Lo mismo con la inteligencia artificial. Hay sistemas de inteligencia artificial que generan arte, algo así, entre comillas, pero tampoco no es arte, porque quien tiene el propósito es la persona que le va dirigiendo al algoritmo para que genere unas cosas u otras. Podemos discutir si vale o no vale, si tiene valor o no tiene valor, da igual, pero no es arte como tal, porque es el ser humano el que está dirigiendo, que está generando. Claro, el arte, decía, es exclusivo. Las artes, en plural, son exclusivas de la especie humana. Pero es que además les podemos poner fecha. Sabemos cuándo empezamos a ser artistas. Y es muy interesante ese instante. A ver, poner fecha no es que sea el 24 de noviembre del 50.000 antes de nuestra era. No vamos con tanta precisión. Pero sabemos que hace 80.000 años, día más, día menos, algo cambió. Y sabemos qué es lo que cambió. Cambió nuestro cuello. Nuestro cuello cambió. ¿Y qué relación tiene esto con las artes? Bueno, enseguida lo vais a ver. ¿Qué cambió? En los Homo sapiens arcaicos. Los Homo sapiens llevamos unos 230.000 años de evolución, pero la frontera esta está en los 80.000. Los Homo sapiens arcaicos, antes de 80.000 años, el cuello, en relación con la cavidad bucal, hacía un ángulo obtuso. Igual que con los chimpancés o con los antecesores nuestros, Homo habilis, Homo erectus, los hombres y mujeres de Neandertal, ¿vale? Nuestra constitución es de un ángulo recto. Y diréis, bueno, ¿y qué tiene esto que ver? Eso se ha estudiado por el registro fósil, por supuesto. ¿Qué tiene esto que ver? Muchísimo. El ángulo obtuso no permite vocalizar correctamente. Por supuesto, hablaban, los ancestros hablaban, incluso los chimpancés actuales tienen un lenguaje propio. Pero para poder vocalizar como hacemos nosotros, en lingüística se llama vocalización cuántica, que significa que podemos encadenar todas las vocales una detrás de otra sin separarlas y sin mezclarlas. Solo es posible con un ángulo recto del cuello respecto a la boca. ¿Por qué? Porque eso permite más movilidad de las cuerdas vocales y permite cambiar el volumen de la boca con respecto al cuello de forma casi instantánea, moviendo la lengua y los carrillos. En un ángulo obtuso eso no es posible. Bueno, ¿y qué tiene que ver? Bueno, pues que el lenguaje hace 80.000 años pudo hacerse muchísimo más complejo de lo que era. Cuando no puedes vocalizar, las estructuras lingüísticas, si las había, no lo sabemos porque no fosilizan, pero seguro que las había, tenían que ser mucho más simples porque el vocabulario era mucho más simple, porque la gama de sonidos o la facilidad para encadenarlos era mucho menor que la que tenemos ahora. Claro, por supuesto, eso coincidió con un cerebro suficientemente plástico, suficientemente maleable, suficientemente capaz de imaginar como para aprovechar esta característica para crear cosas, para crear un lenguaje. El propio lenguaje es arte.
Claro, ¿qué características tienen para mí las artes? Tienen tres. Seguramente tendrán muchas más, pero hay tres para mí que son básicas. Todas las artes pueden ser creativas. No digo que lo tengan que ser necesariamente. Si yo hago 50 copias idénticas de la Gioconda, hay creatividad poca. Eso me sirve para adquirir destreza manual, con la paleta de colores, con lo que sea. Pero si yo después aprovecho esta destreza, lo que he aprendido, para crear mi propia obra, para expresar lo que pienso, lo que siento, para representar algo filtrado por mí. Nunca representamos nada tal como es. Lo representamos siempre filtrado por lo que somos, cómo pensamos, lo que queremos comunicar. Si entonces aprovecho lo que he aprendido para hacerlo de una cosa diferente, eso ya sí que es creatividad. La creatividad es mucho más simple de lo que parece. A ver, la creatividad útil es algo que pueda ser de interés, pero es mucho más básica la creatividad. Simplemente consiste en combinar elementos que por sí mismos no se presentan juntos. Eso significa que primero debemos tener elementos, conocimientos y la capacidad para combinarlos de una manera que sea diferente. Un acto que para mí puede ser creativo, porque he combinado unos elementos que a mí no se me han presentado nunca juntos, a lo mejor para muchas demás personas no es creativo porque ya se lo han encontrado o ya lo han hecho antes, pero es un acto, es el acto este de la creatividad. Todas las artes implican o pueden implicar creatividad. El lenguaje es creativo. Es creativo. Tenemos un lexicón en la cabeza, tenemos unas estructuras gramaticales que dependen de cada idioma, pero cuando hablamos vamos encadenándolas generando algo nuevo. Yo ahora aquí no tengo nada escrito, tengo pensado qué es lo que diré, pero las palabras van surgiendo solas. Sí que muchas veces repetimos unas mismas frases de la misma manera porque sabemos que funcionan, pero hacemos frases nuevas constantemente. Todas las artes son flexibles. Cuando empezamos una obra, no sabemos cómo va a terminar. A lo mejor la tenemos preconfigurada en nuestra mente, pero el mismo desarrollo la va alterando como el lenguaje. Yo voy modificando lo que voy diciendo sobre la marcha según veo que ponéis una cara u otra, según veo si se me termina el tiempo o no. Esto es flexibilidad. Todas las artes son flexibles, todas. Y tienen abstracción, elementos abstractos, simbolismo. Detrás de cualquier cuadro, de cualquier escultura, de una pieza musical, de una obra de teatro, de una coreografía de danza, siempre hay un simbolismo, unas imágenes, unos elementos, unos colores que significan. A lo mejor yo no entiendo qué significan, pero quien lo ha hecho sí sabe qué significan y si yo entro dentro de su registro, entenderé ese simbolismo y podré aplicarlo. Y el lenguaje es simbólico. La mejor prueba de esto son las metáforas. Las metáforas es un simbolismo. Si yo tengo que hablar de una persona con pocos sentimientos, con poca empatía, que le cueste a lo mejor pues a relacionarse o que... ¿Cuántas palabras que he dicho? Vaya rollo. Si yo digo tiene el corazón de piedra, todos lo hemos entendido a la primera y es una metáfora porque el corazón no puede ser de piedra, es orgánico, ¿vale? Se ha estudiado y más o menos en una conversación de café soltamos unas 3 metáforas por minuto. Claro, muchas no nos damos cuenta porque son las mismas siempre automatizadas, pero en 180 metáforas por hora, es más de lo que se permite ir por la autopista, ¿vale? Imaginaros la cantidad de simbolismo que hay en nuestra mente. El lenguaje es simbólico, las palabras les asociamos un objeto, pero no tienen ese valor por sí mismas. Y aparte dependen de cada idioma. Si yo estoy hablando en castellano y hablo de una cama, todos os imaginaréis el lecho ese con el colchón donde nos acostamos para dormir. Pero si hablo en catalán es la extremidad inferior de nuestro cuerpo. Es la misma palabra. Por lo tanto, es simbólico. El lenguaje, no digo que sea la primera arte que surgió, pero sí nos marca un punto.
Es ese punto en que el cerebro estaba suficientemente preparado, plástico, maleable, con capacidad de imaginar, creativa, para aprovechar todo esto, toda esta capacidad oral. Y el lenguaje nos ayuda a estructurar nuestros pensamientos. Podemos pensar en palabras, podemos pensar con imágenes, podemos pensar con imágenes, con sonidos, con sensaciones, con emociones, pero un pensamiento complejo lo estructuramos con palabras. No somos los únicos que hablamos, decía, los chimpancés también. Tienen un lenguaje mixto, gutural, con chillidos y gestual, con unos 200 significados, que no está nada mal, ¿vale? Por ejemplo, un significado es refiriéndose a una fruta si es dulce o si es amarga. O a un peligro, distinguen entre peligro serpiente, peligro ave de presa o peligro felino. Y cuando eso se ha estudiado grabándolo, responden de forma diferente según un peligro u otro para protegerse y proteger a sus crías de ese peligro. ¿Qué diferencia de su lenguaje del nuestro? Primero, que no lo encadenan para formar frases, y segundo, es literal. No hay metáforas. No se mienten entre ellos. Nosotros podemos engañarnos y mentirnos, pero es la gracia de un cerebro complejo. Ahora, hace 80.000 años cambió esto y surgió toda una nueva potencia mental. Y coincide con, año más, año menos, con el surgimiento de todas las artes. Las primeras pinturas rupestres que se han encontrado, las más antiguas, tienen unos 60.000 años de antigüedad. Hay discrepancias entre investigadores, pero bueno. No son 80.000, pero es que también se estropean con el tiempo. Que no hayamos encontrado no significa que no hubiese antes, pero no son mucho anteriores tampoco. Artes plásticas. Muchas de estas pinturas antiguas contienen escenas de danza. Las artes escénicas ya estaban ahí. Claro, las escénicas no fosilizan, pero si están representadas es que estaban ahí. El instrumento musical capaz de hacer notas más antiguo que se ha encontrado es una flauta de hueso, hecha con el fémur de una cigüeña. Se encontró hace unos 15, 16 años en Alemania y se ha fechado en 40.000 años de antigüedad. Si hace 40.000 años ya hacían flautas con notas, bueno, no sé cómo la tocaban, seguro que antes había tambores y tantams hechos con pieles, hechos con madera, que por supuesto se han estropeado con el tiempo. Pero más o menos todo coincide. Y todas cumplen con estas tres normas: creatividad, flexibilidad y simbolismo o abstracción. Y es que además resulta que todas estas artes son innatas e instintivas en la especie humana. A veces nos empeñamos vamos a enseñar artes, vamos a enseñar y por supuesto hay que enseñar métodos, habilidades, pero por sí mismas son innatas. A un niño, una niña de unos 7, 8 meses es igual, que todavía no habla. Le dejamos un lápiz y una superficie y empezará a garabatear. Claro, no sabemos qué representa porque no domina el trazo, pero o está representando lo que ve, lo que siente, o está simplemente ensayando, adquiriendo conocimientos sobre sí mismo, sobre sus habilidades. Hay un propósito detrás de lo que está haciendo, que a lo mejor ni siquiera es capaz de verbalizarlo, pero hay un propósito. Le dejamos un sonajero y ensayará ritmos. El juego libre de los niños y las niñas es puro teatro, son artes escénicas. Están jugando a bomberos sin serlo, eso es simbolismo. Están a una caja de cartón, puede ser cualquier otro objeto, ¿vale? Hay simbolismo, es creatividad, es flexibilidad, adaptan el juego a... ¿vale? Todas estas artes son innatas en nuestra especie. Pero yo lo que quiero también es añadir la ciencia y la filosofía como derivadas artísticas de nuestro cerebro. Yo las llamo artes. No me atrevo muchas veces a decir son artes para no generar un rechazo, pero como mínimo son derivadas artísticas de nuestro cerebro. Cumplen con estas tres proposiciones. Son creativas, la ciencia es creativa, no es repetir 1000 veces el mismo experimento. Leo que han hecho otros autores y tomando elementos
los combino para hacer un experimento nuevo, creatividad. Las ciencias son flexibles. Cuando empiezo un experimento nunca sé cómo va a terminar y tengo que ir adaptándolo y readaptándolo. Y el simbolismo está siempre presente y la filosofía exactamente igual. ¿Qué hacen los filósofos? Seguro que aquí hay algún filósofo o filósofa. ¿Qué hacen los filósofos? Leen 1000 autores, 1000. Los que sean autores diferentes van tomando ideas y las combinan para generar ideas nuevas o refinar o perfilar o criticar, da igual, pero eso es creativo. Ideas que tienes, que ha hecho otra persona y las combinas de forma nueva. Son flexibles a medida. Y conozco un par o tres de filósofas que escriben libros y todas me han comentado lo mismo. Muchas veces cuando terminas el libro descubres cosas que no habías pensado antes y lo vas adaptando a medida que vas escribiendo y vas viendo que... Y el simbolismo, por supuesto, siempre está detrás. Bueno, resulta que la ciencia y la filosofía también son innatas en la especie humana. Son innatas. Nacemos siendo científicos y filósofos. Otra cosa es que después el ambiente a lo mejor nos lo mutila porque no nos deja expresarlo, igual que el resto de artes. Se ha visto que los niños, antes de hablar también, ya usan el método científico, tal como después lo usamos los científicos, sin palabras raras. O sea, no dicen ni hipótesis ni variable independiente, pero lo usan igual que lo usamos los científicos para descubrir su entorno. Un niño o una niña que esté jugando con sus juguetes preferidos. Pasamos por al lado y dejamos sin que se dé cuenta un objeto que no haya visto nunca. Y cuando se da cuenta, deja lo que está haciendo, por muy chulo y muy divertido que fuese, y va a examinar ese objeto. Es como empieza la ciencia. Esto no sé qué es, qué debe ser, vamos a examinarlo. Y lo examinan, es duro, es blando, está frío, está caliente, pesa, no pesa. ¿Qué sabor tiene? Lo chupan todo. Los científicos no chupamos demasiada cosa por si acaso, pero nosotros usamos microscopios, usamos aparatos tecnológicos, pero es descubrir las propiedades de ese objeto y después, cuando sabes qué es, ¿para qué puedo usarlo? Es lo que hacen los niños. Ese objeto hace ruido, lo puedo usar para hacer ruido, rueda, lo puedo tirar, ¿qué puedo hacer? Eso es ciencia. Y usan razonamientos filosóficos también antes de aprender a hablar. Por ejemplo, usan un razonamiento filosófico instintivamente porque nadie se lo ha enseñado. Se llama el silogismo disyuntivo. Básicamente consiste, de forma simplificada, en que si tengo dos opciones, sé que una es correcta y otra es falsa, pero no puedo demostrar cuál es la correcta. Si demuestro cuál es la falsa, por exclusión la que me queda es correcta. Eso se ha estudiado con un teatro de títeres. Dos títeres, un dinosaurio y una flor, diferentes, pero ambos tienen un mismo penacho de plumas encima de la cabeza del dinosaurio y del pétalo más alto la flor. Salen, juegan, interactúan. En un momento dado sube un telón, tapa la flor excepto el penacho para que vean que la flor sigue ahí. El dinosaurio da unas cuantas vueltas más y se va. ¿Qué títere está escondido? No lo ven, no lo saben, no lo ven. Pero saben que no puede ser el dinosaurio porque ha seguido ahí presente hasta que se ha ido. Bajan el telón y miran si han acertado. ¿Cómo se ve? Cuando no aciertas algo, las pupilas se dilatan de sorpresa para que te entre más información y ver dónde ha fallado tu razonamiento. Bueno, bajaron el telón, las pupilas no se dilataron a nadie. Habían acertado. Hace falta un control, un contraexperimento. ¿Cuál es el contraexperimento? Es idéntico, pero cuando tapan la flor y el dinosaurio se va, como el penacho se ve, sin que se den cuenta, quitan la parte de abajo de la flor, hacen trampa y pegan un dinosaurio. Cuando bajan el telón y ven el dinosaurio esperando encontrarse la flor, a todos se les dilataron las pupilas enormemente. Ciencia para descubrir el mundo, filosofía para interpretarlo y las artes para descubrirte a ti mismo, descubrir tu entorno, descubrir esta relación entre el entorno y tu propia manera de ser. Claro, la cuestión es, si todo esto es instintivo, si todo esto forma parte de nuestro bagaje biológico, no lo podemos evitar, porque muchas veces lo vamos perdiendo. Bueno, porque
no sé si decir en determinadas ocasiones o en demasiadas ocasiones, el mismo sistema, iba a decir sistema educativo, pero en global, en general, no es solo la escuela, es la familia, es la sociedad, prioriza unos elementos a otros. No pierdas el tiempo dibujando, haz algo más interesante. No pierdas el tiempo tocando un instrumento musical en el cole, estudia más mates, que es lo que es importante para el futuro. Por supuesto, las mates son importantes, la lengua es importante, pero la globalidad del ser humano lo incluye todo. Aparte, trabajar desde todos los puntos de vista, cómo confluyen esos tres elementos, creatividad, flexibilidad y capacidad de simbolismo, lo que hace es enriquecer el cerebro. Son los tres elementos básicos del progreso humano. Creatividad. Ante una situación, ante un reto, un problema, la persona que es capaz de imaginar más soluciones alternativas, de ser creativo, tiene más probabilidades de poder superarlo. Flexibilidad. En un mundo dinámico y cambiante, por supuesto, tú puedes favorecer que sea de una forma o de otra dentro de nuestras posibilidades, pero también tienes que adaptarte. La flexibilidad y el simbolismo, entendernos, entender a los demás, entender un lenguaje rico, complejo, etcétera, etcétera. Nuestra vida es simbólica, ¿vale? ¿Qué pasa? Bueno, pues que muchas veces lo mutilamos, priorizamos unos elementos en detrimento de otros. Las pruebas PISA indican que vamos peor en comprensión lectora y matemática. Bueno, hay que ocuparse de ello, no preocuparse. Preocuparse muchas veces es inútil. Es ocuparse. ¿Qué vamos a hacer? Muy bien. Pero muchas veces la respuesta ¿cuál es? Pues haremos más horas de mates y de lengua. En vez de pensar, ¿por qué no lo hacemos diferente? Porque si hacemos más horas, hay que quitarlas de otro sitio. Supongo que os imagináis, ¿no? De dónde se suelen quitar esas horas, ¿no? ¿Vale? Y hay otro aspecto. Y es, bueno, llegamos a tercero de la ESO y son 12 años, ¿eh? 12, 13. Cuando se les pide, la mayoría todavía tienen 13 años y tienen que decidir si en cuarto de la ESO harán más asignaturas de ciencias o de humanidades. Nadie dice de artes, perdón, dicen de humanidades. ¿Y por qué eligen? Bueno, o aquellas que menos les disgustan, no las que más les gustan, a veces también, o aquellas en las que menos malas notas sacan, sin que eso sea necesariamente su interés, porque a los 13, 14 años todavía no has descubierto quién eres, estás en proceso. La adolescencia sirve para descubrir quién eres de verdad y proyectarte hacia el futuro, pero la adolescencia termina a los 18, en promedio, ¿vale? A los 14 muchos, algunos están listos, la mayoría no. Pero bueno, cuando ya empiezas por un camino o por otro, bueno, pues ya después en bachillerato o módulos profesionales ya sigues por ese camino porque ya has empezado por ahí y después te plantas con 20 y tantos años diciendo, eso es lo que me interesaba a mí. No lo sé, pero como ya estoy aquí, pues ya sigo por ahí, ¿vale? No estoy diciendo que habría que mezclarlo todo hasta el final, tampoco. A ver, cada disciplina académica tiene sus propios métodos de estudio y de avance. En ciencia usamos el método científico, que es muy estricto y debe serlo. ¿Por qué? Porque un experimento que hago yo aquí tiene que ser repetitivo, puede tener que repetirse exactamente de la misma forma en cualquier otro sitio del mundo, en cualquier instante, para comprobarlo, para aportar nuevos datos. Pero todas las disciplinas tienen sus métodos. Los filósofos tienen sus métodos para crear conocimientos nuevos o ideas nuevas. Los artistas, probablemente cada uno tiene su propio método, pero tiene un método. Los métodos en arte enriquecen el método científico, aunque sean radicalmente diferentes. ¿Por qué? Porque te generan creatividad, flexibilidad y abstracción. Y el método científico es perfectamente aplicable a cualquier método artístico. ¿Por qué? Porque te lleva a una sistematización que tú puedes aplicar a tu propio método, ¿vale? Claro, separarlos demasiado pronto lo que hace es limitar estas posibilidades de crecimiento. Repito, no significa que no tengan que irse especializando
y hay que irse especializando. La mujer y el hombre del Renacimiento, que sabían de todo, ahora es imposible. El conocimiento humano ha crecido tan exponencialmente que no podemos saber de todo. Así que hay que irse especializando, pero no a costa de sacrificar todo lo de humano que tienen las otras ramas que no terminan formando parte de nuestra profesión, pero sí de nuestras vidas. Trabajar a través de las artes no es solo buscar la belleza en las artes, que también. No es solo observar un cuadro, una escultura, una obra de teatro o escuchar una pieza musical. También implica reflexionar sobre aquello que he creado o aquello que yo estoy viendo. Hablando de artes plásticas, por ejemplo, un aula. Hacemos que dibujen, que pinten a partir de unos modelos, lo que sea. Muy bien, se han expresado, han mejorado su habilidad manual, sus destrezas técnicas. Y ahora, ¿por qué? A ver, ¿por qué tú has usado esa paleta de colores y otro ha usado otra? ¿Por qué uno ha hecho los trazos gruesos y otros finos? Es entender el por qué lo he hecho de esa forma. No es solo los aspectos emocionales del arte, que son importantísimos, sino también los racionales, es racionalizar lo que estoy haciendo. Por supuesto, no siempre en todo, no terminaríamos nunca si no, pero de vez en cuando sí. Lo mismo con la música, si toco una composición, la toco más rápida, más lenta, con más tristeza, con más alegría, eso se nota en un instrumento musical. ¿Y por qué lo he hecho de esta forma? Me conozco a mí mismo a través de lo que ha hecho otro, o genero algo y eso me ayuda a conocerme a mí mismo en relación con mi entorno, con las demás personas. ¿Qué implica esto? Mirad, hay dos sistemas de gestión de nuestro cerebro, de nuestro comportamiento. Ambos están en nuestro cerebro. Hay el sistema emocional, que es impulsivo y automático, nos da respuestas rápidas ante situaciones que requieran urgencia, y hay el sistema racional reflexivo, que es más lento, pero nos permite tomar conciencia de aquello que estamos viviendo, de aquello que estamos haciendo. Ambos son importantes. Ambos son importantes, ¿vale? Cuando hay prisa son las emociones y cuando hay tiempo hay que reflexionar. Están en zonas diferentes de nuestro cerebro. La parte reflexiva está en la corteza prefrontal, que está aquí delante, y la parte emocional está dentro, una estructura muy interna, se llama amígdala, pero están conectadas entre ellas. Lo ideal para tomar conciencia de tu vida, para empoderarte. Ya voy mucho más allá de los aprendizajes, de los estudios. Voy a la simple vivencia personal como seres humanos. Lo ideal para tomar conciencia de quién eres, de tu entorno, de dónde estás, de tus posibilidades, de qué puedes cambiar en tu vida si quieres cambiar algo, es la integración de ambos sistemas. Esta integración ya está prefijada en nuestro cerebro. Hay unas conexiones neuronales que unen estas dos zonas, de forma que desde la parte reflexiva podemos gestionar nuestras emociones y desde la parte emocional estamos influyendo en cómo percibimos reflexivamente el mundo. Pero es una estructura básica. La forma de fortalecerla, de hacerla más eficiente, más rápida, es trabajando ambos sistemas al mismo tiempo. Cada vez que los trabajamos, el cerebro se ve en la obligación de conectarlos y eso aumenta el número de conexiones y su eficiencia de funcionamiento. A través de las artes, todas las artes apelan a la parte emocional del cerebro, pero también pueden apelar a la parte reflexiva. Cuando lo hago, estoy fortaleciendo el empoderamiento de una persona consigo misma y con su entorno. Y al revés, yo puedo reflexionar sobre qué me interesa hacer y al hacerlo vivir las emociones correspondientes. Es el mismo proceso en ambas direcciones. Para mí la potencia está aquí. También la ciencia puede ser emocionante, también la filosofía, por supuesto, lo es. Es la integración dinámica de todos estos elementos lo que permite configurar unos cerebros, incluso con más libertad de elección. Cuantos más amplios y plurales sean, más capacidad de elección tendremos. Y eso implica no solo que las artes tengan que ser belleza, que por supuesto es fantástico, claro que sí,
sino también pueden ser incomodidad. También debemos generar incomodidad a través de las artes, o podemos hacerlo. Cuando vemos algo que nos disgusta, cuando vemos algo que no encaja con nosotros, se produce lo que se llama un choque cognitivo y nuestro cerebro busca la forma de reconciliar lo que yo pensaba con lo que estoy viendo. Y eso activa la zona emocional y la racional. Por lo tanto, las artes también deben promover estos choques, ¿vale? Son todas estas facetas juntas las que nos permiten, bueno, ser humanos, porque todas son instintivas. Si no las mutilamos, se van a mantener, y si además las trabajamos, pues optimizarán nuestra propia vida. Y ya está. Eso es todo lo que os quería contar, comprimido. Muchas gracias.